Sí, perfectamente. Perfectamente bien, perfectamente bien. Ok, pues qué gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Ya tenía rato que no nos veíamos y les pido que oren mucho por nosotros, por el estado de Chihuahua, ya que fue el primer estado que está en rojo. Hay mucha pandemia, hay mucho movimiento y necesitamos urgentemente las oraciones de ustedes. Y precisamente algo que quisiera compartirles es el poder de la iglesia. En Mateo capítulo 11, versículo 15, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto más o menos, si mal no recuerdo, está como 8 veces en el Evangelio. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es interesante cómo Dios en su palabra nos da un paseo. Por ejemplo, Pablo en el primer libro de Corintios, capítulo 10, 11, 12, 13 y 14, donde el capítulo 10 empieza hablando de cómo todos fuimos sacados de Egipto, todos fuimos bautizados, todos estuvimos en la nube, todos estuvimos en la columna de fuego, pero también habla de cómo algunos pues se perdieron. Y antes de terminar el capítulo 10 dice que el que quiere estar firme, mira que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Después pasamos al capítulo 12, donde aquí lo más relevante que quisiera destacar es que habla que somos un cuerpo. Es interesante ahorita lo que hemos estado viendo en Efesios, de cómo el cuerpo tiene una parte importante, porque todo lo que Dios va a hacer en esta tierra, lo va a hacer a través de la iglesia. Y Dios lo revela, vimos cómo Dios revela sus planes y sus propósitos a sus hijos para estar equipados y para poder seguir adelante. Entonces, capítulo 12 dice que somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos sus oídos, somos su corazón. Y eso es muy importante de cómo Él quiere tener una iglesia sabia, una iglesia sensible, una iglesia humilde, una iglesia que sirve. Posteriormente entramos al capítulo 13, en 1 Corintios, donde habla del amor. Pero en el amor dice que procuremos todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y habla que si nosotros de alguna manera hacemos todo lo que hacemos, pero no tenemos amor, pues no sirve de nada. Entonces esto nos lleva a cómo, pues también el capítulo 14 habla de hablar en lenguas, habla de cómo tenemos que hacerlo todo decentemente y con orden. Recordemos cómo ahorita nos han hablado en Efesios, de cómo Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a cómo en determinado momento la iglesia, o sea, Dios no va a depositar poder, autoridad, unción sobre su iglesia si su iglesia está inmadura, si su iglesia está neófita, si su iglesia está de alguna manera no preparada. Y viendo un poquito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y pedido más revelación y más conocimiento de Jesucristo y sin ninguna intención mala, sin pensar en las consecuencias, estamos atrayendo un trato a nuestra vida para poder de alguna manera pasar de aquellas cosas que no entendemos, no comprendemos o que nos falta en nuestra vida para estar equipados y poder representar plenamente a el cuerpo de Cristo? Entonces, cuando más revelación y más conocimiento de Jesucristo pedimos,
pues dice Pablo que estamos atrayendo o estamos pidiendo que seamos probados para salir aprobados y poder ser depósitos de lo que Dios quiere. Entonces, en la revelación de Jesucristo, si queremos más revelaciones, entonces tenemos que salir aprobados en nuestras pruebas. Jesús lo advirtió a todos y cada uno de nosotros en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ahora vemos este versículo en la versión de las Américas y cómo cambia la palabra aflicción por tribulación. Dice en la versión de las Américas: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la Biblia habla de tribulación. El término tribulación en inglés proviene de la palabra latina, curiosamente, que significa presionar o apretar. Entonces, ¿cómo tenemos que regresar otra vez y levantar, en lo que hemos visto en la mayoría de estos días, levantar el sacrificio de Jesús? Levantar el sacrificio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y si vamos un poquito a Romanos capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la importancia de, por la fe, de levantar el sacrificio de Jesús en la cruz. Verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe. Entonces, cada vez que tenemos una situación que prueba nuestra fe, cada vez que tenemos una situación que nos aflige, que nos atribula, ¿cómo viene esa duda en nuestra carne y poder brincar de nuestra carne que funcionará o no funcionará? Porque a pesar de que estoy orando, me está pasando esto, pero Dios quiere que brinquemos precisamente ese límite y poder ir creciendo en el cuerpo de Cristo. Entonces, el versículo 2 termina: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o nos alegramos en esta esperanza. Verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué difícil proceso de nosotros como iglesia de estar contentos cuando nos afligen o cuando nos atribulan cosas o nos presionan, como vemos la interpretación. Qué difícil es estar en un contentamiento, en una alegría. Pero eso es lo que Dios quiere, o sea, cómo tenemos que librar, porque las circunstancias de este mundo no deben de manejar nuestra vida como cristianos. Es increíble cómo, como hijos de Dios, no tenemos que movernos en esta tierra por lo que vemos, por lo que escuchamos o aún por lo que sentimos, sino por lo que Dios nos dice. Entonces, uno de los problemas en la iglesia ahorita es que se mueve por lo que ve y por lo que escucha. Ahora, no es que algo que me llama la atención que leí de Rick Warren es que dice que Dios quiere que utilicemos nuestros sentidos. ¿Y cuántos de nosotros queremos muchas veces ser manejados por Dios como robots? Cuando Dios pone en su palabra toda la revelación y el conocimiento de qué, cómo, cuándo y dónde es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces místicamente o religiosamente queremos que Dios haga todo sin la intervención de uno, sino como que aparezca algo mágicamente, y eso no va a suceder. Por eso en muchas ocasiones lo que está sucediendo en nuestras vidas, las pruebas, las tribulaciones, es para que precisamente vaya normándose un carácter conforme al carácter de Cristo. Entonces, verso 3 ahí en Romanos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
Aquí la esperanza no avergüenza, lo quiero aplicar de cómo muchas veces nosotros tenemos que ser humillados, porque cuando no somos humillados, no tenemos humildad, está nuestra carne queriéndose sobresalir, queriéndose imponer a lo que veíamos ahorita. Hay muchas cosas que dependemos de nosotros mismos y no dependemos de Dios. Y en el carácter que Dios está formando en nuestra vida es para que dependamos totalmente de Dios y su palabra. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Como también en este tiempo, de alguna manera, yo conozco mucha gente que tiene muchos años en el Señor y está en pánico, no está ni en temor ni en miedo, sino está en pánico, no sale de su casa, no hace nada, no, está aterrorizada, está paralizada por los acontecimientos que están. Entonces, ¿cómo el amor de Dios echa fuera el temor? El amor de Dios es la acción misma de su palabra. Todo lo que Dios hace, pues lo hace por amor. Y cómo Dios quiere depositar en nosotros ese amor, cómo quiere depositar esa paciencia. Al hablar de paciencia me hace ver el fruto del Espíritu, cómo Dios quiere estar habitando en nosotros, porque básicamente nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el conducto por el cual Dios va a operar en este mundo, a hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Y cuántas personas místicamente están esperando que Dios les hable por su nombre cuando Dios está gritando a través de su palabra y está revelando su plan, su propósito y su voluntad? Entonces, aquí en Romanos básicamente nos encontramos con que somos justificados por fe. Al ser justificados, al poder entender esto, tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia, tenemos esperanza y nos gloriamos o nos alegramos. ¿En qué nos alegramos? En que hay una esperanza. ¿En qué nos alegramos? En el proceso en que estamos envueltos. ¿En qué nos alegramos? Y nos aferramos al amor que Dios ha derramado en nosotros. Y todo esto produce el carácter de Dios. Ahora yo les comparto muchas veces a mi iglesia, ¿verdad? Que Dios no quiere chiples, Dios quiere personas maduras, Dios quiere personas que en determinado momento vayan creciendo. Y como es algo que adolece ahorita la iglesia, donde quieren puro humanismo y quieren puro nuevaísmo, donde quieren ser apapachados. De incluso yo he ministrado a algunas personas, a algunos hombres que me dicen, ya, no me regañes, mejor ora por mí. O sea, es increíble. Entonces, esto no significa en primera instancia que estemos contentos, ¿verdad? Porque obviamente se aflige la carne, pero sin embargo Dios nos dice que busquemos, no que seamos masoquistas, sino que podamos entender que cuando está sucediendo un proceso en nuestra vida, Dios está en control. Dios está ahí porque nos está promoviendo para que ese conducto que nosotros somos, pues esté reforzado, esté bendecido, esté ungido y esté fluyendo a lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2, en la Biblia de las Américas dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. No cualquiera se goza, ni nadie dice, ay Señor, mándame una prueba porque quiero subir. Pues no, ¿verdad? Pero cuando podemos entender y entrar en este proceso, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, la prueba produce fruto del Espíritu, produce que el Espíritu se esté moviendo en nosotros y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seas perfecto y completo sin que te falte nada. Entonces, cómo los tratos de Dios sobre nuestra vida es parte del crecimiento, es parte de la madurez que Dios quiere darnos para ir creciendo. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y Él quiere una iglesia madura, Él quiere una iglesia entendible, Él quiere una iglesia que le busque y que en determinado momento pues piense como Él. Esto me hace pensar también cómo, ¿por qué el cristiano en determinado momento constantemente está sufriendo o está en angustia? Y es que está en el proceso de ser formado para seguir adelante.
Hay muchas cosas que están arraigadas en nuestro corazón y Dios no las quita y nos duelen. Pero Dios quiere una iglesia con poder. Dios quiere una iglesia que tenga fuerza, que tenga poder, que tenga unción, que tenga carácter. Y me llama mucho la atención, con esto voy a ir terminando, cómo las cosas que Jesús mismo dice a su iglesia al poder entender que está preparando un cuerpo. Aún yo siento que este movimiento mundial por el que estamos pasando es una preparación de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer para culminar su obra. A muchos nos está sacudiendo, como que está cirniendo para saber quiénes están de veras y quiénes no. Entonces, hay una situación de que Jesús dice en Juan 16, no, perdón, está en, permíteme tantito, en 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, qué tremendo que cuando Dios escoge, está utilizando a su cuerpo o está utilizando a su iglesia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pensamos o queremos escuchar de una manera mística? No digo que Dios no lo haga, pero no es lo normal, en que Dios diga, oye, Manuel, te estoy escogiendo para esto, sino que muchas veces Dios utiliza a su iglesia. O sea, Dios utiliza a las personas que están en autoridad, Dios utiliza a sus pastores, a sus líderes, a las personas que están en eminencia, y nos está delegando ciertos servicios, ciertas responsabilidades, y a veces no entendemos que es Dios mismo. Entonces nos volvemos así medio místicos. Me hace pensar también cómo en Juan capítulo 20, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, versículo 23, algo muy importante, algo que parece una herejía para muchos. A quienes les remitan los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. O sea, qué tremenda madurez, crecimiento, qué tremenda instrucción debe de tener la iglesia, aun cuando va y de alguna manera ministra la palabra de Dios o el evangelio para salvación y para vida eterna. Entonces, cómo cuando vamos, la capacidad de su iglesia a través de sus hijos es de perdonar pecados e introducirlos al reino de Dios. O sea, es qué gran responsabilidad y qué tremendo poder tiene la iglesia. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los estoy eligiendo para que vayan y lleven las buenas nuevas. Ahora, cómo Jesús, lo que hemos escuchado muchas veces, cómo se disfraza de preso, cómo se disfraza de enfermo, cómo se disfraza de vagabundo, y qué sensibilidad debemos de tener nosotros, la iglesia, en poder fluir o ser ese canal de bendición que Dios quiere. Vemos Mateo 25, donde dice, el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, ¿cómo el que no se aperciba o el que no esté instruido, el que no tenga carácter, el que no tenga este conocimiento, pero ¿cuándo hicimos esto? Ah, por cuanto lo hiciste. Si tú eres la iglesia, si tú eres el cuerpo de Cristo y tú lo hiciste con una motivación, con fe, con unción, a mí me lo hiciste. Entonces,
Qué tremenda cosa que cada uno de nosotros, siendo parte de la iglesia, formamos el cuerpo de Cristo y formamos todo lo que Dios va a hacer en esta tierra. Eso es algo de lo que Dios ha estado hablando a mi vida, de cómo no ser ligeros, sino de alguna manera estar conscientes de la gran responsabilidad de que Dios deposita sobre nosotros como su iglesia para poder llevar esas buenas nuevas. No en neófitos, no en ignorantes, no en religiosos, no ligeros, sino estar conscientes y estar preparados para que lo que Dios quiere que hagamos, básicamente. Bendiciones, qué bueno estar viéndonos. Dios les bendiga. Hasta aquí mi participación. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.